Muy bien, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder congregarnos en su nombre, de poder estar en su presencia, de poder darle gracias a Él por permitirnos una vez más venir a su casa, venir al lugar donde Él nos ha ubicado para que conozcamos acerca de su palabra. Y vamos a leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria al Señor. Yo he considerado que desde hace ya varios años la predicación del evangelio se ha pervertido o se pervirtió por parte de los que han tomado lugares en los diferentes púlpitos en las iglesias. Hemos visto cómo los feligreses de pronto comenzaron a escuchar mensajes, y cuando hablo de mensajes no estoy hablando del evangelio, porque la mayoría de las veces los mensajes que escuchábamos estábamos muy lejos, muy lejos de la palabra evangelio. El evangelio, ya lo sabemos, son las buenas nuevas de Cristo Jesús. Es el mensaje salvífico, el mensaje de salvación que el Señor nos trae a través de Cristo y a través de la palabra que ha quedado registrada en las Biblias que nosotros tenemos. Por eso hemos escuchado durante mucho tiempo mensajes de todo tipo, y en esto las redes sociales, la televisión, la internet, los diferentes canales se han encargado de difundir este tipo de mensajes. ¿Qué clase de mensajes fueron ha sido lo que el grueso de la gente ha escuchado? Rescato. Detrás de todo esto también hay mensajes buenos, ¿verdad? Hay mensajes donde se predica la palabra, donde existe el verdadero evangelio, lo que Cristo nos mandó a predicar. Pero la mayoría habla acerca de las bondades materiales que le esperaban a las personas que tomaban la decisión de seguir a Cristo. Tal vez ya ahora en los últimos tiempos no, porque siento que los predicadores están retomando. Algunos con temor de Dios han estado retomando esta situación que hemos estado viviendo, y ha servido por lo menos como examen de conciencia para que entendamos que no estamos jugando, que no estamos hablando de seguir haciendo lo mismo, sino que nos enfocamos o caminamos hacia tiempos finales, y esto es una realidad que ya todos conocen. Pero en aquel tiempo se levantó una generación de predicadores que solo hablaban de dinero, y a la par de ellos los que pensaban que no era necesario trabajar porque Dios estaba en la obligación de suplir las necesidades de los que trabajaban en la obra. Y yo me preguntaba, ¿de dónde nació esta idea? ¿De dónde fue que salió este cuento de que yo no tengo que trabajar, este cuento de que yo soy un ministro de Dios, este cuento de que yo me lo merezco porque para eso Dios me puso a predicar la palabra? Y revisando la Biblia yo encontraba muchas contradicciones con respecto a eso. Pero bueno, lo cierto del caso es que se levantó una generación de predicadores que solo hablaban de eso, solo hablaban de dinero. Y pienso que esto vino, o esto se da precisamente por un modelo religioso que muchos adoptaron. Yo sé que la mayoría de los cristianos que aceptaron a Jesucristo, o que se convirtieron, como algunos llaman, como algunos dicen, yo sé que ustedes ya me han escuchado decir que yo no creo en la palabra conversión, porque eso es un proceso que nos lleva hasta el final. La mayoría de estas personas crecieron
viendo cómo los líderes de una religión muy conocida, no vamos a decir cuál, dicho sea de paso, es la religión oficial en Costa Rica, contenida en la Constitución Política de Costa Rica, ese tipo de personas vivían sin tener ningún trabajo secular conocido. Y de ahí salió la idea de que los predicadores o pastores no podíamos tener un trabajo secular si queríamos servirle al Señor. Yo recuerdo que cuando era pequeño, tenía unos 9, 10 años, que es a partir del momento en que tengo conciencia de muchas cosas que pasaron. El sacerdote llegaba a mi pueblo todos los meses. Yo crecí en un pueblo rural, en un pueblo de campo, y me parece ver todavía cuando estábamos la mayoría de los pobladores del lugar ahí reunidos, y llegaba aquel hombre al cual todos le tenían temor, todos le tenían miedo. Incluso eran los tiempos en los cuales las señoras decían: uy, esta semana me toca a mí que hacerle la gallina al padre, cocinarle la gallina al padre. Y le llevaban una gallina chotada, riquísima. Uno hasta que se le salían las babas viendo cómo estos preparativos se daban, porque precisamente venía la visita de este personaje. Ese hombre llegaba, recuerdo, era un carro rojo, un Jeep Willys de la época, y tal vez no del año, pero sí un buen carro, y lo estacionaba en el patio de la ermita, se metía, se ponía su traje y comenzaba pues a oficiar el oficio que, valga la redundancia, religioso que tenía preparado para ese día. Y todos nos quedábamos sorprendidos porque aquel hombre de Dios, aquel hombre que nosotros decíamos: este es el hombre de Dios, lo veíamos, no usábamos la palabra ungido, pero lo veíamos como el ungido. Aquel hombre no trabajaba, se dedicaba por entero a su ministerio, el ministerio que él tenía dentro de la religión oficial. Durante mucho tiempo, hermanos, nos metieron la idea de que aquel hombre había hecho también voto de pobreza, y luego nos dimos cuenta que por ser parte de esa famosa religión oficial, ellos todavía gozan de privilegios por parte del Estado, privilegios que ningún otro ministro de la iglesia protestante, como nos llaman a nosotros, tenemos. Pues bien, todo esto lo hago a manera de preámbulo porque siento que tal vez esta sea la razón por la cual todavía mucha gente vive con ese modelo del pastor que no debe trabajar, del pastor que es el ministro de la iglesia, del pastor que hizo voto de pobreza. ¿Por qué? Porque hemos pegado el modelo que aprendimos de la religión anterior. Pues bien, entonces este hombre, un hombre bien vestido y con un carro moderno, caló mucho en la mayoría de los ministros evangélicos. Y esta creencia, hermanos, fue evolucionando hasta el punto, hasta el colmo, digo yo, de llegar a creer y llegar a decir muchos de ellos desde los púlpitos que por ser predicadores, por ser pastores, por ser evangelistas, por ser maestros, algunos se llamaron apóstoles también osadamente, ¿verdad? Que creo que es un título que no le cabe en estos tiempos a ningún ser humano. Después del apóstol Pablo, creo que ese título le queda grande a cualquiera. Algunos dijeron entonces que la mayoría que tenían derecho a no trabajar y vivir como ricos, por encima de la gente común y corriente que asistía a sus congregaciones. Todavía, hermanos, este falso modelo del pastor que no trabaja y vive una vida ostentosa, algunos no viven una vida ostentosa, viven una vida paupérrima, porque algunos la pasan mal también, pero metidos dentro de este sistema de que no hay que trabajar, sigue existiendo en muchas partes. Pero les voy a decir qué es lo que ha pasado. Y es interesante, porque si usted lee la palabra no enseña eso, la Biblia no enseña eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que han ignorado por lo menos dos citas claves importantísimas que hay dentro de la palabra de Dios. La primera está en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. El apóstol Pablo le escribe a los de Tesalónica y les dice lo siguiente: cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma.
Está muy claro, ¿verdad? El que no trabaja no tiene derecho a comer. Así lo dice la palabra de Dios. Así que si alguien por ahí lo está haciendo a expensas de su creencia, pues creo que está mal y está en contra de la palabra de Dios. La segunda cita está en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 8, que dice lo siguiente: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se da el otro extremo, que es el ministro, pastor, bueno, con el título que quiera encaramarse, porque ahora todo el mundo se pone títulos, que no trabaja y deja botada a su familia, deja abandonada a su familia. La Biblia nos enseña que eso no es un ministro de Dios, que ese es alguien, es un apóstata porque ha negado la fe. Así de sencillo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le da instrucciones acerca de cómo se debe guiar de manera adecuada en su vida ministerial. Timoteo es un hombre joven, es un ministro joven, un muchacho que está empezando, que está arrancando dentro de una iglesia que tiene muchos problemas, una iglesia muy recién fundada, muy joven, pero el apóstol Pablo lo toma y le da consejos y le dice: vea, este es el modelo, este es el esquema que yo le voy a dar para que usted se guíe. Pero también tenemos que entender, cuando leemos la palabra, por algo se quedó ahí, por algo el Señor permitió que eso llegara hasta nuestros días. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, tiene que entender que hay un trasfondo dentro del cual también se aplica a nosotros. Hay algunas cosas que son directamente escritas para la gente que iba a perdurar o que iba a permanecer o que más adelante iban a llegar a los pies de Cristo. Por eso es que yo considero que estos consejos de oro, porque son consejos de oro, se aplican de manera general para todos los creyentes y con más razón en nuestros días. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque nosotros como seguidores de Cristo somos parte de ese gran ejército de hijos de Dios. Y el Señor demanda de todos y cada uno que nos comportemos como verdaderos soldados de Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: compórtate como un buen soldado. No le dice compórtese como un pastor, no le dice compórtese como un ministro, no le dice compórtese como un evangelista, no le dice compórtese como un apóstol. ¿Cómo le dice que se comporte? Como un soldado, como un buen soldado, una persona que está dentro de las filas del ejército de Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué son los soldados? Los soldados son la categoría más raza, más baja dentro del ejército, y son los que sirven. Son los que sirven. Y el Señor está hablando aquí de servicio. Él le dice a Timoteo: compórtese como un buen soldado de Jesucristo. Dentro del del texto que acabamos de leer, yo rescato tres temáticas importantes que quiero que veamos hoy. La primera de ellas es cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser esforzados y buenos sembradores, porque este es un punto muy importante. Ahora, en la motivación de la ofrenda nos hablaban acerca de lo importante que era sembrar, de lo importante que era dar fruto, de lo importante que es que nosotros tengamos un compromiso con la iglesia del Señor. Dice el verso 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea qué bueno este punto, porque aquí tenemos que hacer un pequeño alto para entender de qué se nos está hablando. El apóstol Pablo nos dice que debemos esforzarnos en la gracia. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo entendiendo, viviendo, dimensionando dentro de cada uno de nosotros lo que significa la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo gratuito que el Señor nos da cuando manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. La gracia es el punto final que el Señor le pone al plan de salvación que se había gestado allá en los tiempos del Génesis. Así que Dios nos manda a esforzarnos en la gracia.
Y significa que tenemos que entender, en primer lugar, que la salvación no nos costó nada, fue absolutamente gratis. Pero es importante porque aquí el Señor retoma el tema diciéndonos que no debemos descuidar nuestra relación con Dios. ¿Cuánta gente está en estos días descuidando su relación con Dios? ¿Cuánta gente tiene a Dios en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar? Todos tienen prioridades en este mundo, todos tienen prioridades en esta vida, pero ninguno tiene a Dios como prioridad. Y la palabra del Señor nos exhorta constantemente a que no descuidemos nuestra relación con el Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos. Vea qué importante es esto. No a preocuparnos, porque la preocupación cualquiera la tiene. Tenemos preocupación y de pronto se nos quita el hambre. Tenemos preocupación y de pronto no podemos dormir. Tenemos preocupación y de pronto no podemos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Dios no nos manda a preocuparnos. Dios nos manda a ocuparnos. Estar ocupado es poner diligencia en lo que estamos haciendo. Por eso dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Dice el apóstol Pablo, Filipenses 2:12, dice que debe ser con temor y temblor. O sea, no debemos descuidar nuestra relación con el Señor en primer lugar. Y eso requiere de un esfuerzo bastante continuado. Un esfuerzo constante, un esfuerzo en donde constantemente nosotros vamos a relacionarnos en un mundo donde somos acechados por el enemigo. El enemigo nos acecha, para nadie es un secreto. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo anda el enemigo por ahí? Anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando los leones andan rugiendo, ¿qué significa? Que tienen hambre. Y el enemigo tiene hambre de usted. El enemigo tiene hambre de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarnos a sus dominios. Él quiere llevarnos a su reino. Y eso es lo que el enemigo está logrando en estos tiempos. Está capturando a la iglesia, sale a cazar y se encuentra un panorama muy fácil. Porque es muy fácil salir a cazar gente que se dice cristiana, pero no es cristiana. Gente que anda ahí en aguas tibias, que no se ha definido y que no cuida su salvación con temor y temblor. El enemigo anda detrás de estas personas. El segundo punto es que nos manda que seamos sembradores dentro del reino. Y no necesariamente aquí se refiere al dinero como se nos ha enseñado, aunque sobra decirlo, también el dinero es necesario para sostener la obra. Y la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, como lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Dios ama al dador alegre. No es que Dios estima, no es que Dios lo ve con buenos ojos. No, es que Dios ama. La palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre. Y la palabra amor o amar, ustedes la conocen muy bien, no tenemos necesidad ni siquiera de definirlo. Pero aquí se nos habla de algo más importante, de algo muy importante también, que es la palabra sembrar. ¿Qué tenemos que sembrar? Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Es la semilla que el Señor nos da a cada uno. Cuando el Señor nos deja la palabra, cuando el Señor nos deja la Biblia, cuando nos deja su palabra, por lo menos las cosas más importantes que los seres humanos lograron captar cuando el Señor los inspiró, nos deja la Biblia. Esto es una cantidad enorme de semilla que nosotros tenemos que utilizar para ir a plantar. Es como que a ustedes le den de pronto un saco lleno de semillas. En nuestro país se usan la medida por kilos y quintales. Bueno, traducido a libras son 100 libras. El quintal, no sé cuántos kilos son, en este momento no me acuerdo. Pero el Señor nos da, supongamos que nos da un quintal de semillas, nos da un saco así lleno de semillas, y eso es precisamente lo que tenemos aquí en la Biblia. Ahora imagínense que cada una de esas semillas que pesan un quintal son semillas de mostaza. ¿Conoce usted las mostazas? Claro que sí. Las semillas de mostaza son unas semillitas diminutas. Imagínense que el Señor le ha dado a usted un quintal de semillas de mostaza para que las vaya a sembrar, para que vaya al campo y las siembre. Tamaño trabajo tiene, ¿verdad? Imagínese usted sembrando un quintal de semillas de mostaza una por una.
Pues eso precisamente es lo que el Señor nos da aquí cuando nos da la palabra. Nos da una cantidad grande de semilla que tenemos que ir a sembrar. Por eso es que aquí se nos enseña que tenemos que llevar la palabra, tenemos que predicarle la palabra a otras personas. Y Él nos dice específicamente que debemos sembrar. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Cómo empieza la parábola del sembrador? Diciendo: el sembrador salió a sembrar. Qué bello eso, ¿verdad? Yo me imagino a ese hombre con las ganas que salió, tomando ese saco lleno de semillas, ese quintal de semillas de mostaza que él iba a sembrar una por una. Bueno, cuando Jesús explica esta parábola del sembrador, está, por cierto, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Él nos enseña que la palabra es la semilla y que los sembradores, o sea, los labradores, somos los hijos de Dios. Somos usted y yo. Eso somos nosotros, somos los labradores, los que siembran esa semilla. Por esa razón es que, le repito, debemos enseñar la palabra de Dios a quienes no la conocen. Debemos enseñar la palabra de Dios a quienes no la conocen. Hermanos, y no hay excusa, no hay excusa. Desde el que conoce menos hasta el que conoce más, todos tenemos algo que decir. Todos tenemos algo que decir. Si usted habla de Jesucristo y le preguntan, bueno, ¿y quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Un hombre que murió, un hombre que vino a la tierra, el Hijo de Dios que vino a la tierra hace más de 2000 años, que murió por nosotros y que dio su vida para pagar nuestros pecados. Ahí estamos sembrando la semilla. Y más si tomamos este hermoso libro y lo leemos y aprendemos y comenzamos a hablarle a la gente. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que debemos sembrar esa semilla a quienes no la conocen. En el libro de Romanos capítulo 10 verso 14, el apóstol Pablo hace una pregunta exhortativa. Esta es una pregunta exhortativa porque nos deja a todos pensando, nos deja a todos. A mí me dejó con la boca abierta cuando la leí, porque estaba recién comenzando a estudiar la palabra hace ya bastantes años, y de pronto llego, iba leyendo la Biblia de corrido, cuando llego a esta palabra, Romanos 10, 14, que me dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Muchas veces vemos a la gente por ahí dando tumbos, caminando errativa por las calles, y de pronto uno dice: qué bárbaro, ¿por qué no buscará del Señor? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. La mayoría de esas personas no buscan al Señor porque no conocen del Señor y no tienen quien les predique del Señor. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? No han oído las buenas nuevas, no han oído el Evangelio. Mucha gente dice: sí, pero estaba metido allá en la religión tal y tal y tal. Pues una cosa es estar uno metido dentro de una religión, y otra cosa es conocer al Señor. Porque esto le pasa a la mayoría de la gente dentro de las iglesias. De pronto entramos dentro de una comodidad horrible, espantosa, en donde creemos que ya lo logramos todo, que ya lo alcanzamos todo, y en realidad no sabemos absolutamente nada. Por eso es que se necesitan soldados. Por eso es que se necesitan soldados en las filas del ejército de Jesucristo. ¿Para qué es? ¿Para qué es esta exhortación? Para que la gente vaya a la calle y predique el Evangelio. ¿Y cómo tiene que predicarlo? A tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento. La gente dice: es que este no es el momento. Ay, es que estábamos ahí, estábamos en una fiesta, estábamos con unos amigos, y de pronto comenzaron a servir tragos y comenzaron a servir cervezas, y yo, aunque yo no tomo, yo me quedé por ahí y no dije nada, me quedé callado. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es el momento para predicar? Ese es el momento para predicar. ¿Cómo tengo yo que predicar la palabra en un lugar de esos? Bueno, con el ejemplo en primer lugar, por supuesto. Y si tengo a Cristo en mi corazón, con más razón, porque la gente va a ver algo diferente en mí. Por eso es que el Evangelio hay que predicarlo
en tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Es necesario que nosotros entendamos que el Señor nos llama a ser sus soldados, soldados en las filas del ejército de Jesucristo. El segundo punto que quiero tocar es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo es el Evangelio? Algo liviano, algo fácil, algo bonito, algo donde todo es un puro jijí. Para nada, absolutamente para nada. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, nos enseña la palabra de Dios. El Evangelio es sufrido. Sufrido, entienda esto. El Evangelio es sufrido. En el momento que usted tome una decisión de predicar la palabra, va a tener que sufrir. Vamos a tener que sufrir. El Evangelio es sufrido. Le dice el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, hijo espiritual: tú pues sufre. Oiga, sufran, hermanos, sufran el Evangelio. Es lo que el Señor nos está diciendo. Sufran el Evangelio. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, dice el verso 4, que milita, o sea, ninguno que se convierte en soldado, es lo que está diciendo. Ninguno que toma la decisión, ninguno que asume el compromiso, nos está diciendo el Señor, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, no podemos tratar de agradar a Dios haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Si usted está haciendo cosas que no le agradan a Dios, usted no es un soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted no está militando en las filas de Jesucristo, usted está militando en las filas del enemigo. Los pastores, hermanos, debemos retractarnos con nuestras congregaciones porque hemos vendido un evangelio falso durante mucho tiempo. Un evangelio que no es evangelio. Por eso al principio hablaba acerca de mensajes. Mucha gente ha dado mensajes y mucha gente da mensajes. Y ustedes los ven en el púlpito con una gran elocuencia, grandes oradores o grandes palabreros porque tienen muchas palabras, pero usted va a la vida de esas personas y muestran todo lo contrario. Es una vida totalmente vacía, es una vida totalmente dedicada al materialismo, a las costumbres del mundo, a las cosas del mundo. Solo piensan en eso. No, usted no los ve trabajando para el Señor. Hemos hecho muchas veces creer a la gente que los hijos de Dios están cubiertos por una póliza de intocabilidad. ¿Ha oído eso? Ay, yo soy un hijo de Dios. Es que el pastor dijo esta semana que a mí no me va a tocar la enfermedad. A mí no me va a tocar el COVID. A mí no me va a tocar la gripe, la influenza. Yo para eso soy inmune porque soy un hijo de Dios. Mentira, mentira del diablo. A todos nos puede dar una enfermedad y no depende de que seamos hijos de Dios o que no seamos hijos de Dios. Eso va a depender de muchas circunstancias. Si yo tengo que trabajar y tengo que andar en la calle y tengo que atender gente y en algún momento me tope con un contagiado, me voy a contagiar de COVID y lo voy a llevar probablemente a mi casa y voy a contagiar a mis hijos y voy a contagiar a mi esposa y voy a contagiar a todos los que están alrededor. Y eso no significa que yo estoy en pecado, eso no significa que no soy un hijo de Dios. Dios no le da póliza de intocabilidad a nadie. ¿Por qué? Porque mucha gente ha creído y dice: no, es que cuando usted hizo la oración de fe, Dios lo hizo inmune de todo. Mentira, eso es mentira del diablo, hermanos. La palabra del Señor nos dice que tenemos que sufrir como buenos soldados de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser gente común y corriente que anda en el mundo, pero diferentes porque somos hijos de Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y la gente del mundo. Asimismo, también hemos hecho creer, bueno, me lavo las manos como Pilato, si en algún momento lo hice, pido perdón. Le hemos hecho creer a la gente que van a ser bendecidos económicamente, porque ese es el premio de seguir a Cristo. Otra mentira de las más terribles, de las más mentirosas, como diría alguien por ahí, una mentira mentirosa, de las más grandes que podemos encontrar. La palabra de Dios enseña otra cosa. Pablo le dice a su hijo espiritual, a su hijo Timoteo, le dice que el evangelio es sufrido y que por causa de haber aceptado seguir a Cristo va a tener que sufrir penalidades.
son cosas, no son desprecios, malos modos. No es que va a pasar por ahí, el vecino le va a sacar la lengua, como decíamos nosotros, o le va a retorcer los ojos. No. Dice que va a tener que sufrir penalidades. O sea, va a pasar situaciones contrarias a lo que estaba acostumbrado y poco favorables en su vida común. Y cuando Pablo habla de penalidades es porque estaba hablando de lo que él había pasado, del ejemplo que él había pasado. Un hombre que, habiéndolo tenido todo, siendo uno de los principales dentro del Sanedrín, de los fariseos, un hombre que tenía poder económico, que tenía conocimiento, que era un erudito, que hablaba 3 idiomas, era un hombre que, por lo menos que se sepa, probablemente hablaba más. Un hombre que era capaz de enfrentársele a todo mundo, al imperio romano, que era capaz de enfrentársele a los principales, a los sacerdotes, a los escribas y a todo mundo. De pronto descubre que tiene que dejarlo todo porque hay un Cristo que vino a morir por él también y él tiene que servirle. Y entonces Pablo, dentro de esa carrera, lo meten a la cárcel, lo azotan, le vuelan de garrotazos, lo apedrean. En una ocasión pensaron que lo habían dejado muerto. Imagínese usted lo que es que lo agarren a uno a pedradas y caer al suelo. Seguramente cayó inconsciente y los que lo apedrearon dijeron: no, este chaval ya se fue, dejémoslo ahí. Lo dejaron botado. De ahí no contaban con mi astucia, dijo el chapulín colorado. De pronto se levantó y Pablo y sobrevivió. En otra ocasión lo persiguieron y tuvieron que descolgarlo, amarrado, metido dentro de un canasto por los muros de una ciudad para poderse escapar. ¿Cuántas cosas no pasó él? Y por eso es que él estaba hablando, sufro penalidades. Ahora, ¿por qué le pasó eso? Porque él tuvo que renunciar a la vida que tenía. Él renunció a su vida. Y mientras nosotros no renunciemos a la vida que tengamos, pues no vamos a sufrir penalidades. Y si no sufrimos penalidades, hermanos, la cosa anda fea. ¿Por qué? Porque no somos hermanos, no somos hijos de Jesucristo. No somos soldados dentro del ejército de Jesucristo. La gente dice: ay, qué rico se la tira. Seguro sí, hay muchos que se la tiran muy rico. Pero bueno, esperemos a ver qué va a pasar al final. Por eso es que el salmista decía algo muy interesante. Dice: por poco se deslizan mis pies cuando vi la prosperidad del impío. Hay impíos que están prosperando y que usted los ve, qué lindo, cómo los bendice Dios. Pero mucho cuidado, tal vez eso no es Dios. Tenga mucho cuidado. Lo otro que debemos aprender es que nuestra vida ordinaria no va a funcionar o no va a estar en función de lo que hay en el mundo, sino más bien vamos a tener que trabajar en los negocios del reino de Dios. Por eso, por ese motivo, hermanos, es que nosotros no nos parecemos a la gente común y corriente. No nos parecemos a la gente común y corriente. Alguien nos tiene que detestar, alguien nos tiene que odiar, alguien va a ver algo diferente en nosotros que no les agrada. Porque nosotros, cuando vamos, tenemos que llevar ese olor fragante que es la presencia de Cristo Jesús. Y la presencia de Cristo Jesús va a incomodar a los demonios, va a incomodar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Agradar a aquel que nos tomó por soldados es agradar a Dios. En palabras del apóstol Pablo, es agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El punto 3 que quiero tocar es que como hijos de Dios, como soldados del ejército de Jesucristo, debemos ser gente luchadora y trabajadora. Tenemos que ser gente luchadora y trabajadora. Esto es muy importante. Lo contrario a ser un holgazán, a ser un vago, a ser un inútil, a ser un mantenido. Gente luchadora y trabajadora. Dice el verso 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el verso 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Volvemos al mismo tema de que el que no trabaja no come, ¿verdad que sí? Volvemos al mismo tema de que no vamos a recibir un premio si no nos lo merecemos. Dios no premia al que no se lo merece. Eso es mentira. La gente que recibe premios o que está en una posición muy holgada sin realmente servirle al Señor, sin realmente estar dedicada al Señor,
Mucho cuidado porque ese fruto no es de Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Los atletas deben luchar para obtener un premio. O sea, a veces un trofeo, a veces una medalla, a veces un reconocimiento escrito también, un pergamino, o algunas veces un premio económico. Los cristianos luchamos para obtener la corona de vida, que es nuestra meta final. Hacia eso caminamos, por eso es que luchamos, por tener la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? Qué lindo suena eso de la corona de vida. Ahora que está de moda la Navidad. ¿Han visto ustedes las coronas que venden que la gente hace de ciprés y que las adornan con lucecitas y las pegan de las casas? Bueno, eso es un símbolo pagano, dirían algunos ahí. Yo no estoy contra eso. El que quiera ponerla, que la ponga; el que quiera comprarla, que la compre. Ese es el problema de cada uno. Pero la gente usa la famosa corona. Y esa corona tan linda, se ve linda. Dejémonos de cuentos, pero sí se ve linda. Independientemente de que Dios le agrade o no le agrade. Yo pienso que ese es otro tema. Pero bueno, los que hacen eso y tienen esa corona tan linda, ¿cómo será la corona de vida que Dios nos va a dar? ¿Ha pensado usted en eso? Que dice que nosotros vamos a obtener la corona de vida, que es nuestra meta. Imagínese usted en esa corona que usted cuelga de la pared, bueno, lo que la cuelgan, que la ponen ahora en noviembre, diciembre, y llega enero y está marchita, ¿verdad? Está toda seca y ya se acabó y hay que tirar al basurero. Se acabó la corona. Esa tenía una vida que era efímera. Pero la corona de vida que el Señor nos va a dar a nosotros es una corona de vida eterna, es un galardón eterno que nos va a permitir vivir eternamente al lado de Dios. Eternamente al lado de Dios, sin morir, sin ver la muerte, sin enfermarnos, sin tener necesidades, sin pasar absolutamente nada. Y usted me pregunta, ¿cómo es eso? No lo sé, Dios lo sabrá. Pero Dios lo prometió y Dios lo hará. Eso es lo más importante. Y que va a ser eterna, es un galardón eterno. Participar, hermanos, de los frutos de Dios es tener derecho a ver nacer y crecer la siembra que hemos hecho, que hemos realizado. Es ese saquito de semillas, repito, ese saquito de semillas de mostaza que el Señor me dio para que la sembrara una a una, me dio un quintal, me dio 100 libras de mostaza para que yo ahí la siembre una a una. Tome Florcita, aquí hay una; tome Betico, aquí hay otra; tome Emiliano, aquí hay otra; doña Rosy, Andrea, William, aquí hay una; Alex, así, uno a cada uno, uno por uno. Esa es, y esperar ver ese fruto. Tenemos que esperar, porque ¿qué dijo Jesús? Que cuando nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, dice que ese grano de mostaza va a crecer. Ustedes han visto crecer una planta de mostaza. Bueno, yo las he visto así de este tamaño, hermosas, que echan unas flores y ya a punto de reproducirse, a punto de tirar nuevas semillas. Por eso es que el Señor nos compara con una semilla de mostaza, porque tenemos que crecer. Si no crecemos, si nuestra fe no crece, no vamos a crecer nosotros tampoco y no vamos a poder nunca dar frutos. Entonces, participar de los frutos de Dios es ver nacer y crecer esa siembra que hemos realizado. Luego vamos a recoger los frutos, que es las personas a las cuales les hemos predicado, y los vamos a ver venir a los pies de Cristo. Yo he pasado años, me paso a veces años predicándole a alguien hasta que finalmente veo el fruto. Otras veces no, otras veces lamentablemente no, y la gente no quiere reaccionar. Pero es un proceso, hermanos, entiendan, es un proceso. Porque mucha gente dice, es que ese es un cabezón, ese es un jupón, ese no quiere saber nada. No, continúe, siga insistiendo, no desmaye. En algún momento va a haber el fruto. Y si esa persona se pierde, que no sea por su culpa, que no sea por su falta de diligencia, que no sea por su falta de esfuerzo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice que nos esforcemos como buenos soldados. Y de la misma manera que la Biblia dice que el que no trabaja no tiene derecho a comer, también el que no ha trabajado o no ha sembrado
en el reino de Dios no tiene derecho a disfrutar lo que el Señor nos ha reservado para el día final. El que no trabaja en el reino de Dios no va a tener la corona de vida. Tenga plena seguridad de eso. El que no cuida la salvación con temor y temblor no va a tener la corona de vida. El soldado victorioso es el que desfila en la marcha final. Es el que al final va a llegar. Dice, y vi una gran multitud, dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Esa visión hermosa que a mí me eriza los pelos, me pone los pelos de punta. Y vi una multitud, una gran multitud, de todo pueblo, de toda raza, de toda nación. Qué lindo, ¿verdad? Ya en el desfile de la victoria. No sé si ustedes han visto en la televisión cuando los ejércitos de los países desfilan con sus armas, con sus soldados, de manera impecable, todos bien vestidos, sus zapatos bien brillantes, sus camisas con sus escudos y sus emblemas, y desfilan de manera ordenada, todos al unísono. Imagínese usted a nosotros, los soldados de Dios, desfilando todos hacia la meta, que es la presencia de Dios en ese día grande, en ese día final. ¿No le da emoción? ¿No le dan ganas de darle un aplauso al Señor? Qué lindo. El soldado victorioso, hermanos, es el que desfila en esa marcha final. Y por eso, ya para terminar, quiero decirle que Apocalipsis tiene 7 promesas para los vencedores. Apúntelo por ahí, aunque sea en el papel de envolver el pan. Apocalipsis tiene 7 promesas para los vencedores. Y vamos a verlos rápidamente uno a uno. Apocalipsis 2:7. Dice el Señor: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué nos va a dar el Señor? Nos va a dar la vida eterna. Al que venciere tendrá derecho al árbol de la vida. O sea, va a tener derecho a nunca más enfermarse, a nunca más morir, a nunca más pasar ningún tipo de pena. Número 2, está en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que venciere, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ni se preocupe por el infierno. No se preocupe porque no va a morir. No hay infierno para usted. Eso es lo que nos dice el Señor. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La segunda muerte es de todos aquellos que van a comparecer en el famoso juicio del trono blanco, y les van a decir: ustedes por esto y esto están excluidos. Pum, vayan al infierno. El Señor dice: no, al que venciere no le va a tocar nada de eso. Ni siquiera van a tener que comparecer ante el tribunal. Número 3, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a tener todo nuevo. Nuestros nombres van a ser nuevos. Nuestra identidad va a ser nueva. Ya no vamos a ser más simples mortales, no vamos a ser más seres humanos. Y probablemente ya no nos van a conocer. Ya Juli no va a ser Juli allá. Tendrá su nombre, un nombre que el Señor le va a dar, que el Señor le va a asignar. Dice que ninguno conoce. ¿Por qué? Porque solamente Dios nos conoce, y eso es lo que nos está diciendo esa cita de Apocalipsis 2:17. Número 4, Apocalipsis 2:26-28. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Autoridad para gobernar. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo dice. Probablemente en el milenio. No sabemos si será en ese tiempo, si será en otro tiempo, porque el texto no lo dice. Podemos especular, pero no especulemos. Autoridad. El Señor nos va a dar autoridad. Así que si en este momento usted dice: es que a mí nadie me quiere, todo el mundo me pasa por encima, yo soy un don nadie, yo soy una doña nadie, no se preocupe.
Llegará el momento en que el Señor, si usted está trabajando con el Señor, si usted está sufriendo penalidades como un buen soldado de Jesucristo, a su tiempo el Señor le va a dar la exaltación necesaria. Número 5, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestidos de santidad, vamos a ser vestidos de santidad total. Vestiduras blancas, eso significa que no va a haber ni una sola mancha en nosotros. Eso significa que ya el pecado fue cosa del pasado. El pecado ya no va a tener poder sobre nosotros. Y Jesús, vea qué hermoso, Jesús lo va a presentar a usted, la va a presentar a usted como su hija delante del Padre. Le va a decir: Padre, aquí está, este fue por el que yo morí un día en la cruz de Calvario. Este fue la persona por la cual yo derramé hasta la última gota de mi sangre. Número 6, Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Un lugar en esa promesa que el Señor ha hecho, que es la nueva Jerusalén, la ciudad donde van a vivir todos, absolutamente todos los redimidos de Dios. Y finalmente, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se imagina usted eso? Literalmente sentado en el trono de Jesucristo. O sea, al que venciere, le voy a dar la posibilidad de ser igual a mí, porque has sabido pasar todas estas cosas, todo este tiempo, ha sufrido penalidades y ha sido un soldado aprobado de las filas de Jesucristo. Por eso, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, tendremos que comportarnos como verdaderos soldados de Jesucristo. Vamos a sufrir penalidades, vamos a sufrir cosas. No cambiemos, iglesia, no cambiemos por nada del mundo, por ninguna cosa del mundo, por ninguna cosa material, por ninguna cosa que veamos que nos parezca bonita, que nos parezca interesante, que nos parezca, o que el enemigo nos diga: usted se merece eso, porque usted ha trabajado en el Señor, entonces ahora vaya y disfrute, vaya un tiempito, dése unas vacaciones. No cambiemos la gloria de Dios por nada, absolutamente nada, porque el Señor nos dijo que al que venciere nos sentará con Él en su trono. Que el Señor le bendiga en esta mañana, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a despedir.